Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra siguiente parte del curso. Vamos a mirar lo que son toda la parte del módulo de creación de formatos específicos pues, para poder ingresar nuestros datos. Y aparte de eso, pues vamos a ver unas herramientas electrónicas para lo mismo. Le agradecería a alguien que sí puede grabar la presentación, dado que no sé, mi pantalla no me permite hacerlo, entonces sí les agradecería pues para que podamos todos acceder más adelante a la misma, ¿vale? Entonces, a continuación voy a presentar mi pantalla. Si quisiera que por favor la persona que pudiera hacer la grabación, es que miren, en el caso de mis opciones desafortunadamente no sé en dónde se puede hacer la grabación. Bueno, entonces, como ya les había comentado, el módulo 4 es la selección de los estudios y la obtención de los datos. Para este proceso, pues obviamente ya hemos adelantado en nuestra revisión sistemática diferentes, digamos, métodos a través de los cuales hemos obtenido la información. Entre ellos, pues miramos lo que era la búsqueda de la literatura. Luego, entonces, nos encaminamos a realizar entonces el proceso de selección de todos los estudios según las bases de datos y ahorita pues vamos a, digamos, tener unos criterios específicos para definir si estos entran o no en la búsqueda. Para eso, entonces, hay que, digamos, tener unos pasos a seguir. ¿Cómo vamos a seleccionar los estudios? Lo primero que tenemos que hacer es integrar los resultados en un gestor de referencias. Nuestros resultados, como ya les había mencionado en la clase anterior, vienen de las bases de datos predominantemente, vienen de otras fuentes secundarias, de la literatura gris, etcétera. Ya cuando tenemos el compilado de todos los estudios que en teoría se encontraron según nuestros criterios de búsqueda, los vamos a colocar en un gestor de referencias o inclusive en algún software que pueda permitirnos realizar la visualización de los títulos y los abstracts y con base en eso, mirando nuestros criterios de inclusión, vamos a hacer todo el proceso de elección. Digamos que los integramos en un gestor de referencias, Zotero, Mendeley, EndNote, etc. Vamos a eliminar entonces el registro de duplicados, pero acá tenemos que tener en cuenta algo y es sobre todo que muchas veces los duplicados no hacen referencia solamente al estudio, digamos, de la publicación de la base de datos, sino también puede ser, por ejemplo, el resultado de una presentación en un póster, en una conferencia, en una ponencia como tal. Y estos también pueden tener datos que de pronto no se encuentran en el estudio original y deberíamos agruparlos básicamente para poder añadir, digamos, información que de pronto no esté solamente en el estudio. Entonces, en estos casos hay que verificar que, digamos, dé una información adicional. Si es exactamente lo mismo, porque muchas veces ocurre en donde el título, el abstract y ya uno empieza a mirar el DOI y efectivamente está publicado en una o en otra revista, que eso es, digamos, un sesgo de duplicación, se presenta sobre todo, digamos, a veces cuando los autores someten a diferentes revistas un mismo artículo a la vez, lo cual pues es incorrecto y éticamente es reprochable, pero pues casos se ven. Entonces, a veces inclusive solamente cambian alguna palabra de la publicación, del título, y pues pasan este tipo de cosas. Entonces, en estos casos, la idea es pues verificar que definitivamente coincidan y si están duplicados exactamente es el mismo artículo, pues entonces los podamos eliminar. Si nos da información adicional, deberíamos guardarlo en una carpeta porque la idea es mirar todo el estudio en su conjunto debido a que vamos a tener que rescatar mucha información.
Luego entonces, cuando ya tenemos nuestra base de datos, ya habiendo eliminado los duplicados, vamos a examinar los títulos y los resúmenes. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta nuestras palabras importantes que definen cada uno de la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando pacientes que tienen una enfermedad en específico, pues yo esperaría que en algún momento, en tanto en el título como en el abstract, pueda mencionar esa palabra. Puede ser, no sé, una enfermedad cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Entonces, accidente cerebrovascular debería estar en el título. Tal vez a veces no ocurre porque puede, por ejemplo, englobarse en eventos trombóticos, y de pronto en el abstract ahí sí me pueda salir, digamos que la clasificación. Entonces, se definió como eventos trombóticos las siguientes enfermedades o las siguientes condiciones, y entre ellos entonces está el accidente cerebrovascular. La idea es que el equipo que vaya a seleccionar estos estudios tenga toda la información respecto a sus criterios de inclusión, y que esos criterios de inclusión sean, digamos, leídos de manera universal por todo el equipo de investigación. Es decir, que si por alguna razón existe algún tipo de duda, se pueda discutir, pero que por lo general estén muy claros cuáles son esos criterios. Por eso es muy importante tener una lista, digamos, estandarizada y explicada al equipo de investigación para que pueda hacer todo el proceso de eliminación de o excluir los artículos que corresponde e incluir los que van directamente relacionados con la pregunta de investigación. Después de haber tenido esta separación, de haber excluido los que probablemente no corresponden, acuérdense que estos son artículos que, como veíamos en la clase anterior, corresponden básicamente a la precisión baja que tenemos en nuestra búsqueda. Necesitamos encontrar los artículos sensibles, y por eso pues estamos haciendo este proceso. Entonces, al excluir esos artículos y dejarlos en una carpeta, esos los vamos a analizar más adelante, y como les decía en otras clases, esto es un proceso de calidad en donde cualquier persona que pueda revisar nuestra revisión nos pueda decir por qué se excluyó, cuál fue la razón de la exclusión, y obviamente si tiene justificación esa exclusión. Entonces, recuperamos el texto completo de los informes relevantes. Acá todavía no tenemos todo el pool de artículos que vamos a revisar completamente, que van a quedar dentro de la revisión. Ahora, después de haber visto por título, luego por abstract, vamos a revisar el texto completo para evaluar si definitivamente este artículo corresponde a nuestros criterios y si permiten la respuesta de nuestra pregunta de investigación. Luego de eso, entonces, vinculamos y reunimos los informes múltiples de un mismo estudio. Como les decía, los duplicados no necesariamente son duplicados, sino también vamos a mirar, por ejemplo, los protocolos que corresponden a ese artículo de investigación, e inclusive las presentaciones en otros lugares. Todo eso va compilado en un archivo. Eliminamos el texto completo de los informes, examinar el texto completo de los informes, que es ya el conjunto como tal, y en el caso de que se presente alguna duda, por ejemplo, vamos leyendo el artículo y digamos que tenemos dudas respecto a la aleatorización, dudas respecto a la asignación del tratamiento, dudas respecto al análisis estadístico porque no queda muy claro. También corresponde hablar con los autores para poder definir si existe otra fuente de información y si ellos mismos nos pueden dar algún tipo de dato, con el fin de que podamos llenar todas esas dudas que tenemos. Finalmente, se toma una decisión definitiva sobre la inclusión del estudio. Si ustedes se dan cuenta, este es un proceso tedioso, es un proceso largo, implica tiempo porque pues toca seleccionar los artículos, luego leerlos completos, luego definir si existe algo que de pronto tengamos en duda para poderlos incluir, y como les decía, pues requiere un equipo de investigación que se encuentre comprometido y que tenga tiempo suficiente para realizar todo este proceso. Se recomiendan varias cosas en el proceso de selección. Lo primero es que la participación sea de más de 2 revisores para poder hacer la selección de estos artículos. Entonces, muchas veces puede ser que de pronto, si solamente tenemos 2 personas en la revisión sistemática, uno es metodólogo y el otro es solamente experto de contenido,
Probablemente vayamos a tener diferencias, pues porque el metodólogo de pronto no tenga experiencia en este tipo de contenidos. Entonces, finalmente se requeriría, digamos, un tercero adicional para poder superar las fallas, de tal forma que el sesgo o la selección no sea solamente de esta persona que tiene el conocimiento, que sea del experto en el contenido. Entonces, lo ideal es que sean más de dos revisores haciendo este proceso. Ahora, ¿cómo se realizaría? Entonces, por ejemplo, digamos que se hace un formato y ese formato se puede llenar de manera independiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, para hacer una revisión de 3.000 artículos, vamos a empezar por título y abstract y vamos a mirar si cumplen o no con los criterios de inclusión. Desde que ese formato esté completamente claro, cualquier persona del proyecto, del equipo, podría hacer la selección de los estudios y simplemente hacer una lista de chequeos si cumple o no cumple, como veremos más adelante una posible lista de chequeo. Pero esto se tiene que hacer de manera independiente, de tal forma que si se incluye un artículo por parte, por decir algo del metodólogo, pero el experto de contenido no está de acuerdo, se puedan hacer procesos de discusión y consenso con el fin de poder incluirlo o no. Es posible que de pronto el metodólogo diga, no, pues es que esto no es un ensayo clínico, estamos haciendo solamente ensayos, y tal vez de pronto el experto de contenido no había tenido en cuenta ese tipo de apreciación. Por el contrario, puede ser que de pronto el experto de contenido, pues obviamente sepa pues mucho más del tema y, digamos, tenga una justificación para poderlo incluir, así sea para una síntesis cualitativa. Todas estas decisiones requieren que estén justificadas y estén justificadas en cada una digamos, de las características de los estudios incluidos, que son unas tablas especiales que se van a realizar para poder presentar al público cuál fue la inclusión de los estudios. Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta el proceso de resolución de los desacuerdos y eso tiene que ser explícito en el protocolo y ya en la revisión sistemática. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar eso, que cuando existe algún tipo de discordia entre los revisores, por lo general se realiza una discusión entre los pares, pero si definitivamente no puede ser resuelta, se llama una tercera persona que pueda, digamos, como mantener o desequilibrar y generar una discusión, un concepto final, básicamente como por votación. Si definitivamente ninguno de los tres se ponen de acuerdo o existen muchas dudas, entonces la idea es dejarlos en una carpeta como de duda, para que cuando se realice la revisión completa, entonces pues se pueda definir finalmente si se incluye o no dentro de la revisión. Entonces, esa carpeta sería el catálogo de artículos en espera de evaluación, la cual pues va a requerir información adicional, que como les decía, no solamente va a ser del ensayo básico, del artículo base, sino también de todos los demás documentos que se encuentren relacionados con el artículo. Los tipos de revisores son importantes, entonces la idea es que ojalá haya de todo, tanto de las personas que no conocen del tema y que simplemente pues están como colaboradores, como expertos completos en el tema, de tal forma que no haya sesgo en la selección. Muy posiblemente el experto de contenido pueda llegar a tener algún interés particular en que se incluya algún tipo de autor o algún tipo de estudio, pues porque le parece que de pronto es muy importante en la revisión. Entonces la idea es eliminar ese sesgo teniendo otras personas que no tienen conocimiento de ese tipo de datos. Siempre es importante, como les decía, estar pendiente de los conflictos de intereses. Desafortunadamente, en muchos estudios se incluyen, digamos, el artículo que está, mejor dicho, o hecho por la industria y de pronto alguno de los autores tiene el interés de que ese artículo se incluya por esa razón. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado, hay que reportarlos y tratar en la medida de lo posible de ser muy objetivos en esa parte. También en cuanto a las instituciones, el tipo de revista que se va a incluir, entonces también pues vale la pena, por ejemplo, a veces las personas dicen, no, pues vamos a incluir esos artículos porque pertenecen a esta revista y tal vez en esta revista vamos a publicar nuestra revisión sistemática, lo cual es incorrecto precisamente por lo que les estoy contando. Se pierde la objetividad y obviamente perdemos todo el proceso metodológico que ya se estaba llevando a cabo. Y los resultados, muchas veces alguna persona pueda tener algún tipo de interés que sea no financiero, por ejemplo, que pueda estar relacionado más con
con la familiaridad de pronto con la persona que hizo el estudio o algún tipo de interés por algún aspecto, digamos, ideológico, eventualmente poder relacionar este tipo de cosas. La idea, como les decía, es ser completamente imparciales. Y hay que tener en cuenta, como les decía, que los criterios de elegibilidad tienen que ser estrictos y el incumplimiento de un único criterio de elegibilidad es suficiente para que un estudio se excluya de la revisión. Si mis participantes son niños y definitivamente el estudio está en personas que tienen edades entre 45 a 50 años, por decir algo, pues definitivamente esa es una característica tan importante que va a hacer que se excluya el artículo de la revisión. Si yo voy a evaluar el efecto de un medicamento específico ya directamente de una familia farmacológica en una célula, pero la célula en la que se evaluó, digamos que mis criterios decían queratinocitos y finalmente salieron fue para otro tipo de célula, epiteliales, por ejemplo, pulmonares, entonces al no tener nada que ver con mi población, pues ya se empieza a descartar. Eso implica que tienen que ser muy explícitos y fáciles de entender. Y lo ideal es que se haga una prueba piloto de los, digamos, de esos criterios y aparte de eso, pues, de todos los procedimientos que más adelante se van a presentar, específicamente el formato de recolección de la información. Entonces, la idea es que más o menos con unos 5 a 10 artículos se pueden probar estos pilotos. Obviamente se hace desde el proceso, desde la selección, desde el título y el abstract, hasta la recolección, la visualización del texto completo. Y con esto, el plan es poder definir si se tienen dudas o preguntas en el equipo de investigación, se puedan resolver y finalmente todos puedan trabajar de una forma un poco más automatizada. Obviamente, durante todo el proceso va a haber dudas y preguntas, y eso implica que se tiene que hacer un proceso iterativo en donde se están haciendo retroalimentación constante en el equipo de investigación. Pero pues digamos que la idea es que todos hablen desde el principio un mismo lenguaje. Este es un ejemplo del screening de elegibilidad inicial. Entonces, se coloca, por ejemplo, el nombre del estudio, la fecha y la identificación del estudio, como nosotros lo tenemos en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, este estudio dice que, por ejemplo, necesitamos que se incluya un grupo de comparación y al menos un grupo de control. Eso es parte de los criterios porque finalmente quieren un ensayo clínico. Entonces, si se dice sí, pues se continúa con la siguiente pregunta, pero si ya no, pues se excluye inmediatamente. Como les decía, desde que uno de los criterios de elegibilidad sea negativo, se puede excluir inmediatamente. Por eso estos procesos son un poco más rápidos. Entonces, por ejemplo, la edad. Los participantes se encuentran entre 3 y 11 años, entonces sí, continuamos con las preguntas, no se excluyen. Los participantes se midieron en un ambiente escolar típico, sí, no se excluyen. Y la intervención tiene un objetivo explícito de prevención o reducir el prejuicio o los daños. Entonces, sí, continúa ya para el análisis completo porque hemos hecho, digamos, una secuencia de este tipo de estas preguntas. Todas dieron sí y pues se puede incluir. O alguna no, entonces se para acá y se excluye. La idea es que, digamos, no vayamos a perder el tiempo de ponernos a leer 5.000 artículos, cuando finalmente de pronto esto era mucha basurita, digámoslo así, que no necesitábamos y que pues nos va a hacer perder muchísimo tiempo. Es mejor leer 25 artículos, pues ya después de haber tenido nuestros criterios de elegibilidad completamente establecidos. Otros aspectos que debemos tener en cuenta es, primero, la lista de los estudios de excluidos. Y esto es una fase de esto ya se hace en la fase de revisión completa. Entonces, no vamos a mirar, digamos, la lista o vamos a hacer una lista de exclusión desde los de título y abstract, porque probablemente nos salgan muchísimos y pues para efectos de lectura, para efectos de justificar la exclusión solamente por el título y por el abstract, realmente no vale la pena, sobre todo porque pues muchas veces las revistas tienen un límite de palabras, tienen unos suplementos que son pequeños, entonces pues solamente se va a incluir en esta lista de excluidos
suena chistoso, pero bueno. Los que se pueden llegar al texto completo se revisaron por texto completo y se puede justificar por qué se retiraron después de haber cumplido los criterios de elegibilidad, pero al leerlos en el texto completo definitivamente no nos dan una información adecuada o tienen deficiencias o son el tipo de estudio que no corresponde a nuestro criterio como tal. También hay otras posibilidades, como la revisión, la medición del grado de acuerdo entre los revisores. Esto se realiza a través de un estadístico que es de concordancia, que se llama CAPA. Sin embargo, pues esto no es tan frecuente en las revisiones. A veces, digamos que este tipo de acuerdos es más probable, por ejemplo, en estudios de metodología como tal. No se recomienda, sin embargo, pues se podría realizar y decir, bueno, a pesar de que teníamos solamente un metodólogo y un experto de contenido, el grado de acuerdo fue importante, en más del 80%, y pues las diferencias se resolvieron. Pero como les decía, esto no es tan plenamente establecido por las revisiones en general. En los motivos de desacuerdo, siempre la lista de los criterios es importante tenerla en cuenta. Entonces, si existe un desacuerdo en esos criterios de elegibilidad, hay que discutirlos. Si es porque la edad, porque tenemos límites de pronto que no están establecidos, esto lo tenemos que tener muy claro. Y las múltiples publicaciones que ya lo había mencionado, entonces en la duplicación inicial que tiene que ser exactamente lo mismo y después en los otros lados, en la búsqueda en el protocolo o en algún tipo de publicación diferente a un artículo, entonces pues la idea es poder evaluar esos criterios de inclusión también en estos casos, sobre todo cuando ya estamos en la fase de revisión de texto completo. Tenemos softwares que nos permiten realizar estos procesos de manera automatizada. Entonces, este tipo de softwares permiten que a través de las estrategias de Machine Learning se puedan encontrar palabras claves en cada uno de los artículos para poder hacer esa revisión. De acá quisiera mencionar, por ejemplo, acá estaba explorando a Ryan. Esta es una revisión sistemática que se está llevando a cabo. Entonces, la idea es poder evaluar esta sustancia, que es el TSLP, y la idea es mirar si los pacientes que tienen asma tienen valores elevados o disminuidos según el control del tratamiento o el control clínico. Entonces, de acá básicamente tenemos 1.396 artículos, bueno, 1.396 artículos y aquí básicamente permite que, por ejemplo, a través de diferentes palabras claves que se encuentran acá o que yo pueda ingresar en esta parte, se pueden buscar esas palabras para poder definir si cumple o no los criterios de inclusión y se pueden simplemente incluir, excluir o dejarlo como en espera. Estas plataformas permiten también que entren otros usuarios y puedan hacer las revisiones de manera simultáneas o inclusive se pueden hacer colaboraciones a nivel mundial. Si alguna persona en el mundo está interesada también en este tema y tiene muy claros los criterios de inclusión, también puede incluirse en esta fase. Entonces, bueno, es que ya se acabó la sesión en esta parte, pero entonces la idea es que, digamos, que lo tengan en cuenta. Fíjense que acá tenemos todos los artículos, está el resumen, están los autores, las características generales, las palabras claves que se encuentran en el artículo, y algunas anotaciones. Como les decía, este es gratis, entonces se puede utilizar. Hay otro software que es este de acá, se llama Swift Review y permite también, acá también ingresé la búsqueda que ya había realizado previamente. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo todos los estudios, aquí se visualizan básicamente, por ejemplo, si yo quiero revisar solamente las revisiones sistemáticas, pero después voy a revisar, por ejemplo, los ensayos clínicos o los estudios narrativos o las revisiones narrativas con el fin de que tenga algún interés en específico. Acá, por ejemplo, yo quiero solamente revisar de todos los 1.387 las revisiones sistemáticas. Me las selecciona, defino según los diferentes palabras claves que también puedo agregar en mi búsqueda. Entonces yo acá, por ejemplo, podría colocar, bueno, es que acá puedo colocar de pronto alguna palabra como tal.
Entonces, por ejemplo, quiero que todos los artículos que hablen de asma específicamente, y con eso entonces puedo ir seleccionando de acuerdo con esto, y digamos que tiene esta interfase que permite también poder definir si lo incluyo o no lo incluyo, si se encuentra, pues, digamos, como en proceso de búsqueda. Entonces, esto también ayuda, es mucho más fácil poder hacer el manejo, sobre todo porque muchas veces podemos cometer errores. Igual como les decía, ya sea que se utilicen los software, ya sea que se utilicen las tablas de Excel o que de pronto se utilice un formato de Google Forms, la idea es que se haga de manera pareada y que se puedan comparar si definitivamente se cumplieron o no los criterios. Entonces, la idea es tener como una lista de criterios y poder definir directamente si aplica o no aplica para los mismos. Entonces, estos son los recursos, revísenlos, me parece que es muy interesante empezar a explorar este tipo de cosas. Bueno, ahí les dejo las páginas. Entonces, la idea del proceso de selección es que cuando lo vayamos a definir en nuestro protocolo o cuando ustedes vayan a leer el proceso de selección en el artículo de la revisión sistemática que estén analizando, revisen que, por ejemplo, se encuentre el resumen de los registros identificados. Entonces, muchas veces van a decir, digamos, cuántos vinieron de una base de datos, cuántos se duplicaron, o sea, todo está explícitamente descrito en el documento de revisión, tanto en el protocolo como en el artículo como tal. Eso tiene que estar detallado. Se tienen que identificar el número de excluidos, entonces eso lo vamos a detallar a través de un diagrama, que es el diagrama Prisma, y también vamos a hacerlo a través de la tabla de características de los estudios excluidos, que ya les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, esta es la tabla de estudios excluidos, es una metaanálisis en donde se ven las características, pues el título de las características de los estudios excluidos, el tipo de estudio y está obviamente el link de la referencia. Uno puede colocar, por ejemplo, la referencia bibliográfica al lado en el caso de que no tenga hipervínculos y la razón de exclusión. Como les decía, tiene que ser explícita. Entonces, por ejemplo, los resultados de interés no están investigados y se encuentra, digamos, la explicación un poco más en extenso. A veces, en algunas ocasiones, solamente se encuentra esta frase cortica, pero pues lo importante es definir qué fue lo que pasó. Y el diagrama Prisma es un diagrama que nos permite definir cómo fue el proceso de selección, identificación de los estudios. Entonces, la identificación inicial se realiza primero con las bases de datos. ¿Cuántos fueron identificados a través de la búsqueda de las bases de datos? Aquí cuantificamos el total de los artículos que encontramos en Embase, por decir algo, en Embase, en Central y en Medline PubMed. Y acá artículos que fueron identificados por otras fuentes. Por ejemplo, las cartas al editor trataban o hablaban de algún tipo de artículo en específico, o por ejemplo, los comentarios o las editoriales también pueden hablar o referenciar algún tipo de artículo, entonces se colocan en esta parte. La sumatoria de esta, entonces, la vamos a colocar acá, donde vamos a eliminar los duplicados, o sea, acá el total, le quitamos los duplicados y los colocamos en esta parte. Los artículos, digamos, revisados, que son los artículos que revisamos por título y por abstract, y los artículos que excluimos después de haber sido revisados por título y abstract. Luego nos quedan, entonces, los artículos que quedaron para revisión por texto completo, y aquí vamos a mirar todos los que se sacaron de este grupo con las razones, porque aquí ya podemos revisar y dar un juicio de valor mucho más concienzudo, porque pues hemos leído completamente el artículo. Dejamos entonces los artículos que van a quedar en la síntesis cualitativa, básicamente son todos los estudios, así sean cuantitativos y cualitativos, que van a llegar básicamente o que van a permitir desarrollar el artículo de la revisión, y finalmente los estudios que nos van a permitir hacer metaanálisis. Este diagrama Prisma está en la revisión también de la bibliografía, entonces también los invito para que lo revisen. Ahí está un modelo también que se encuentra en Word que se puede utilizar pues para las revisiones. Hay programas, por ejemplo, Refman permite realizar este proceso, digamos, un poco más automatizado y otros programas que también se pueden utilizar. Bueno, cuando ya tenemos nuestro artículo en texto completo,
Entonces ya definimos cuáles son los artículos que van a quedar para la revisión completa. Entonces, esos artículos, acuérdense que también pueden ser excluidos en esta fase. Entonces, tenemos que analizarlos de una forma detallada. Y para eso hay que utilizar los datos, que básicamente son la información de la que se deriva, de la cual se deriva de un estudio. Entonces, hay que analizar aspectos muy concretos, sobre todo los métodos, y los métodos van a estar evaluados también por el riesgo de sesgo que veremos el miércoles. Vamos a analizar los participantes, el ámbito en el que se desarrolla el artículo, el contexto como tal, las intervenciones, los desenlaces, los resultados, las publicaciones y los investigadores. Eso ya lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, para eso vamos a tener esta lista de verificación. Esta que tenemos acá es una lista que se realiza, que es digamos, la recomendada por Cochrane. Más adelante vamos a ver la que se puede derivar para estudios en animales o en células, que también tiene una serie de componentes que son importantes incluir en cada uno de los extractos de la información. Antes, quisiera entonces hacer una pregunta respecto a estas listas de verificación. Entonces, por favor, ingresamos a Kahoot para hacer el jueguito. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces esto es definitivamente falso. A pesar de que Cochrane, pues obviamente en cuanto a la parte de metodología, pues son, digamos, muy correctos en cuanto a la utilización de los métodos y tienen establecidos absolutamente todas las pautas para poder realizar una revisión sistemática. El formato de revisión de datos tiene que adaptarse es al estudio que se va a realizar, a la revisión sistemática de la pregunta de investigación. Entonces, a pesar de que existen las pautas de diferentes formas, y ahorita, como les decía, vamos a ver las pautas en otro tipo de estudios, y Cochrane pues da algunas, no necesariamente implica que se tengan que seguir todas, sino las que se refieren a lo que estamos estudiando. Entonces, va ganando Manuela. Bueno, entonces el formulario de recopilación de datos no debe tener más de 2 páginas. Básicamente, la idea es que por lo general no sea tan extenso, que sea muy práctico y que pueda ser manejado por todos los investigadores. Sin embargo, pues debe tener la información que debe tener, ¿listo? Entonces, la idea es que no necesariamente implica que sean 2 páginas, pueden ser inclusive más. Y aquí va ganando Sol. Listo. No vayan a cerrar el Kahoot, ahorita vamos a seguir con otras preguntas.
Bueno, entonces, como les decía, la idea es que miremos nuestra lista de verificación. Lo primero que se tiene que hacer es obviamente identificar el estudio. Eso se puede hacer a través del ID del estudio, que puede ser creado por el revisor, del informe y del revisor. La idea es que el revisor pues obviamente se identifique de tal forma que se puedan hacer contrastes con los diferentes autores o los revisores. Entonces, por ejemplo, el plan, por ejemplo, puede ser que de pronto son 3.000 artículos, se van a dividir, son 4 personas en el equipo, entonces la mitad, 2, van a coger del 1 al 1.500 y del 1.500 al 3.000 puede ser revisado por la otra persona, pero eso tiene que ser por pares. Inclusive, pues también se pueden, o sea, puede hacer de manera independiente. La idea es que llenen los formatos y después se hagan procesos de consolidación. Se tiene que hacer toda la parte de elegibilidad como habíamos visto en la lista inicial y la idea es que se defina el motivo de exclusión. Hasta aquí irían los estudios excluidos, de tal forma que no se realice todo el resto del proceso, pues porque no vale la pena gastar tiempo en artículos que tal vez no tengan ningún criterio de selección. Entonces, hasta aquí llegan y finalmente se eliminan. Luego entonces se empiezan con la descripción de los métodos, específicamente el diseño del estudio, la duración total del estudio, si el efecto se va a medir en 6 meses, en 5 meses, en una semana, la generación de la secuencia, la ocultación de la secuencia de asignación y el cegamiento. Estos 4 básicamente son para evaluar el sesgo y eso es lo que les decía, lo vamos a ver el miércoles. Vamos a describir entonces en la parte de los participantes el número total de participantes, el ámbito o digamos, la condición en la cual se está generando el proceso que estamos estudiando, los criterios diagnósticos de ese ámbito, la edad, el sexo, el país y todas las características que nosotros consideremos que pueden influir en el resultado. Entonces, por ejemplo, si el estrato socioeconómico para nosotros es súper importante para definir que pueda tener, no sé, digamos que a veces, por ejemplo, el estrato socioeconómico puede relacionarse con la mortalidad o la morbilidad de algún tipo de condición, sobre todo, por ejemplo, en la desnutrición infantil, por decir algo. Entonces, vamos a incluirlo en esta parte. Obviamente esto va de la mano de lo que ya habíamos visto en el protocolo, entonces pues es simplemente como repetir estas cosas. Y entre ellas, entonces, como les decía, comorbilidad, características sociodemográficas, grupo étnico, fecha del estudio, que corresponde específicamente a lo que nosotros queremos de nuestros participantes en estudio. En cuanto a las intervenciones, entonces hay que describirlas con detalles, lo mismo que las exposiciones, ya sean las que sean. Entonces, el número total de grupos de intervención, vamos a tener 2 grupos, 3 grupos, a veces, por ejemplo, tenemos 2 medicamentos y placebo, etcétera. Las comparaciones de interés, las intervenciones, los detalles de la intervención, para esto pues se recomienda los formatos que vimos en la clase anterior para poder definir las intervenciones, sobre todo las intervenciones que son complejas. En esta fase de desenlaces, la idea es mirar cuáles son los desenlaces que explicarían mi pregunta de investigación. Por ejemplo, en el caso de la revisión sistemática que estoy llevando a cabo ahorita de TCLP asma, yo necesito específicamente el control de los pacientes con asma. Entonces, el control va a estar definido por qué. Entonces existen diferentes escalas, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, yo quiero utilizar la escala que me da la GINA, que es la organización internacional que maneja el asma, pero también quiero, por ejemplo, representarlo en la cantidad de hospitalizaciones que tiene un paciente en un mes por una exacerbación de asma, entonces eso es una medida también indirecta. O quiero definirlo, por ejemplo, la capacidad vital forzada de los pacientes, entonces hasta cuándo, si yo le hago esa prueba a esos pacientes, qué tan, digamos, bueno o malo se encuentra según las escalas correspondientes. Entonces, esos desenlaces se van a describir en esta parte. Y luego vamos a mirar la medición de esos desenlaces. La idea es que siempre tengamos la unidad de medición. Por ejemplo, si yo voy a medir el peso de un paciente, entonces el peso me va a estar dado en kilos, en libras, dependiendo de las escalas que se manejen internacionalmente. Si es la talla, entonces en centímetros, en metros, lo que sea. Y la idea es, por ejemplo, en el caso de las escalas, definir los límites superior e inferior. Siempre se recomienda que en estos desenlaces se pueda ingresar absolutamente todos los desenlaces, pero de una forma
tal que pueda definirse completamente, que sea muy claro la unidad de medición que esté establecido y obviamente ya en el siguiente recuadro, que serían los resultados, un número absoluto que finalmente lo pueda relacionar. Que yo sepa que son kilogramos, porque en el cuadro anterior me dice que es kilogramos y acá en el cuadro donde está el resultado, pues yo pueda definir exactamente cómo fue que se midió. Entonces, lo que se requiere en los resultados, sobre todo para hacer los análisis posteriores de metaanálisis, el número de participantes asignado a cada grupo y para cada desenlace el tamaño de la muestra, la participación de los perdidos en el estudio, que esto es muy importante. Ojalá se pudiera tener una tabla 2x2, pero también el registro de medias, de desviaciones estándar en el caso de los datos continuos, la estimación del efecto con el intervalo de confianza, si por ejemplo se hizo mediciones con RR, con OR o con HR, y el valor de P en el caso de que se requiera, y el análisis de subgrupos que se utilizó en ese estudio. Entonces, por ejemplo, puedo tener datos del sexo de los niños, por ejemplo, que estoy utilizando. Por ejemplo, necesito evaluar niños y adolescentes, entonces también tengo las mediciones propias de los adolescentes y propias de los niños. Y otras que son como la fuente de financiación, recordemos que esto es importante sobre todo para evaluar conflicto de interés, las conclusiones clave de los autores del estudio, los comentarios de los autores del estudio, las referencias a otros estudios relevantes que también pudieran eventualmente incluirse, la correspondencia requerida, porque muy posiblemente nos va a tocar hablar con los autores, y los comentarios varios de los autores de la revisión. Entonces, acá hay otras listas de verificación. De hecho, me gustaría mucho que revisaran, por ejemplo, este handbook para revisiones sistemáticas que tienen efectos en salud, porque básicamente tiene los tres espectros. Se utiliza, digamos que los seres humanos, revisa también los experimentos en animales y los experimentos en células. Básicamente, estos en humanos son similares a los que ya habíamos mencionado, entonces no me voy a detener mucho en esta parte. En animales, por ejemplo, el modelo animal es importante, entonces la idea es poder hacer el reporte, digamos, de las características de este experimento, el tipo de tratamiento que se va a utilizar y obviamente los métodos. En cuanto a los resultados, es igual, por ejemplo, las medias, las medianas, las frecuencias, las medidas de precisión o de la varianza, si necesitamos intervalos de confianza, entre otros. Y bueno, acá hay, digamos, como otras unidades que también se pueden utilizar. En el caso de las células, pues es muy importante definir de dónde, cuál es la fuente celular, el sexo del ser humano, del animal de origen, las especies, las tinciones, etcétera, los tratamientos que correspondan, pues que se van a, o digamos, como los niveles de concentración, las fuentes del químico, etcétera, que se puedan manejar y que eventualmente pueden relacionarse con el manejo. Entonces, acá hay otras guías como tal. Y en la parte de los resultados, pues obviamente también se definen como, digamos, las medidas del efecto que correspondan a las unidades que se manejen para los diferentes resultados que se van a manejar. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, la idea es tener las fuentes de información de todo para poder llenar con esos requisitos y que estos formatos estén completamente diligenciados. Vamos a utilizar las fuentes de los informes, la correspondencia con los investigadores cuando se requieren y los datos de pacientes individuales, que son básicamente estrategias que se están generando tanto a nivel de la industria utilizar va a ser básicamente con ese formulario y esa tabla de los datos, porque finalmente nos hace un registro histórico y nos permite con esa tabla poder generar todo el documento de aquí en adelante. Es la fuente de datos para la inclusión en el análisis y se recomienda que se diseñe
y se haga una prueba piloto. Es muy importante realizar esto porque en la medida que se está leyendo el artículo, se van extrayendo los datos, podemos encontrar diferencias que pueden ser resueltas antes de empezar con todo el proceso y no estar durante el proceso, estar ingresando variables que tal vez de pronto puedan dar o puedan dañar nuestro formato, que puedan dañar todo lo que se está llevando a cabo y que tengamos inconvenientes. Entonces, la idea es poder hacer la prueba piloto, como les decía, entre 5 a 10 artículos. Permite también la grabación de los datos y la codificación. La idea es que si se hace la codificación sea entendida universalmente y que haya un documento que pueda hacer explícito qué corresponde a cada uno de los datos. Entonces, por eso se recomienda que si se realiza en Excel y se van a hacer codificaciones por números, pues tengan un documento adicional en donde permitan definir qué significa cada número. Y permiten mecanismos de registro, evaluación y corrección de errores. Entonces, existen múltiples métodos. Vamos a contestar entonces esta preguntita que está acá. Perfecto, es en cualquiera de las anteriores. Y eso, pues, básicamente va a depender de la experiencia de los investigadores, del equipo de investigación y del metodólogo respecto a la realización de las revisiones sistemáticas. Entonces, hay, digamos, quienes hacen revisiones en papel y, de hecho, quienes son mucho más tradicionales lo hacen con su impresión completa. Hay personas que tienen un formato electrónico que se realiza con las diferentes plataformas como Access o como Google Docs y los sistemas de datos que son los que ya les había mencionado, por ejemplo, Ryan, que fue el que les mostré, o Swift, que permite también realizar ese tipo de formatos. Entonces, bueno, vamos a ver quién ganó. Bueno, va ganando Sol. Entonces, básicamente es eso. Como les decía, el formulario de papel permite básicamente software de procesamiento de texto o el papel en físico como tal. Lo podemos hacer, por ejemplo, en un Word y esto pues básicamente es el formulario en papel. Permite las revisiones a pequeña escala en un equipo pequeño y las necesidades de recursos son bajas, lo cual pues básicamente es importante. Acá les voy a mostrar uno que me parece interesante, sobre todo porque es el que se maneja en Cochrane, es uno de los formatos que pues, se pueden utilizar, obviamente pues, también está dentro de la bibliografía. Entonces fíjense que acá por ejemplo está la información adicional que era lo que estábamos buscando, las características de los estudios incluidos, los participantes, el riesgo de sesgo, los grupos de intervención, los análisis de los datos datos, por ejemplo, que son continuos, otro tipo de resultados o de datos y otra información. Obviamente esto puede ser modificado, se pueden agregar muchos más resultados. ¿Cuál es el inconveniente? Que si ustedes se ponen a mirar, después para la integración de todos los resultados va a ser muy complicado, toca hacer doble trabajo porque hay que ingresar estos datos al software estadístico para poder hacer todo el procesamiento. Entonces, pero pues es válido también y como les decía, las personas más tradicionales imprimen estos resultados, estos formatos y imprimen sus estudios y empiezan a hacer la revisión haciendo simplemente el chequeo y el llenado a mano. Hay otros que son, pues, digamos que mucho más asequibles, como por ejemplo los formularios electrónicos. Entonces están los que se pueden realizar a través de Access y de los formularios de Google Docs. Se pueden realizar acá revisiones de pequeña a mediana escala cuando el equipo es de moderado a pequeño y los recursos son bajos a medios. Entonces, pues, digamos que esos son válidos también. Y los sistemas de datos, que fue como los que ya les presenté, aquí están básicamente los ejemplos de los mismos. Puede ser utilizado para absolutamente todo
todo tipo de revisión, desde las pequeñas, las medianas y gran escala, permite una revisión mucho más rápida de todos los resultados. En general, las necesidades de recurso dependen obviamente de la suscripción, entonces es bajo, por ejemplo, Covidence permite el ingreso sobre todo pues para quienes tienen suscripción a Cochrane, pero hay otras que son como SDR que tienen licencias institucionales y hay otros que sí definitivamente pues tienen sus licencias como cobro, entonces pues implica un costo mucho más elevado. En general, los formularios de papel pues tienen la seguridad en cuanto al acceso computacional, entonces finalmente pues se imprime o se guarda y pues se mantiene. Se pueden grabar notas y explicaciones fácilmente, pues porque uno puede hacer, por ejemplo, la modificación directamente en Word y requiere habilidades mínimas de software. De hecho, ni siquiera se requeriría si hacemos la impresión. Sin embargo, es ineficiente y poco confiable porque se nos pueden perder los archivos. Es susceptible a errores, entonces mientras escribimos a mano de pronto podemos cometer errores como tal o inclusive durante la digitación. Es difícil modificar en la medida que se avanza la revisión. Entonces, por ejemplo, si queremos agregar algún resultado que de pronto no estaba, que no se había presentado, pues implica que se tiene que hacer parte del formato nuevamente y obviamente el riesgo de pérdida de datos completamente. Los formatos electrónicos tenemos un procesamiento electrónico de los datos, el almacenamiento de los datos es adecuado, de hecho siempre los vamos a guardar en Google Drive y ese Drive puede ser asequible a todos los integrantes del equipo de investigación. Se puede automatizar la comparación de los datos con programas adicionales, se puede descargar estos formatos en Excel y se puede ingresar a alguno de los softwares estadísticos pero pues sus desventajas que requiere alguna familiaridad con los paquetes de software y es susceptible a cambios en las versiones del software. En cuanto a los sistemas de datos, en general están diseñados para eso. O sea, realmente estos softwares, pues digamos que su generación es muy reciente y cada vez están haciendo mayores avances, sobre todo con la integración de Machine Learning y eso pues permite que pueda inclusive hacerse procesos casi que automáticos para esto. Entonces se pueden expandir, editar los formularios, de hecho uno puede agregar o incluir algún tipo de criterio o variable según lo que quisiera, inclusive puede dar categorías para definir si se acepta o no un artículo. Puede automatizar fácilmente la comparación de los datos, permite el seguimiento sencillo del progreso y el rendimiento, facilita la coordinación, puede incluirse o puede ingresar ahí todos los autores de la revisión y hacer las modificaciones correspondientes. Se pueden exportar datos directamente a los software de análisis y mejora la accesibilidad pública. Sin embargo, como les decía, los recursos pueden ser limitados. Hay riesgo de pobre flexibilidad en algunas plantillas, pero no en todas y en la mayoría se pueden modificar. Requiere familiarizarse con los sistemas de datos y es susceptible a cambios en las versiones del software. Bueno, entonces, digamos, ya teniendo en cuenta dónde se va a realizar, la idea es que se hagan unos pasos concretos. El primero, se desarrollen esquemas de lo que van a ser las tablas y las figuras de lo que se espera que aparezca en la revisión sistemática. Entonces, sabiendo que en la revisión sistemática se van a incluir características de los estudios, ¿cuáles son esas características desde el principio del protocolo que yo necesito que se incluyan para poder describir mis artículos? Entonces, la técnica, bueno, empezando por los participantes, el tipo de sujeto que estoy analizando, en las intervenciones la técnica que voy a utilizar y en los resultados, pues obviamente lo que me va a responder la pregunta de investigación con las unidades de medición. Se deben agrupar, la idea es hacer, digamos, todas las posibles, características como una especie de lluvia de ideas que se van a quedar en la tabla y finalmente agruparlos, digamos, en dominios que permitan hacer todo el proceso de orientación de cada una de las fases de este formato. Se debe identificar la forma de enmarcar los elementos de los datos. Entonces, usualmente lo ideal es que sea a través de preguntas y esas preguntas sean cerradas con respuestas que ya estén preestablecidas. Entonces, por ejemplo, lo que veíamos en el formato inicial, ¿corresponde a niños de 3 a 11 años? Sí o no. O no está claro. Y si no está claro, pues entonces toca empezar a buscar en el protocolo o en algún otro documento, de tal forma que quede muy claro al final y se pueda rechazar o no el artículo y que esos datos puedan ingresar. Por ejemplo,
La medición del número de genes que se va a establecer para este resultado, entonces se va a dar a través de números absolutos, medias, medianas, que se puede hacer una lista desplegable donde se pueda sacar ese resultado y al lado se pueda describir el mismo. Evite preguntas que puedan dejarse en blanco. Ojalá esté con opciones, por ejemplo, cuando no se pueda definir como no aplicable, no informado o no se puede decir, de tal forma que se dé algún tipo de explicación. Los juicios, cuando son subjetivos, entonces, por ejemplo, la selección, tenemos problemas porque la aleatorización no fue adecuada. Entonces, y no fue adecuada, ¿por qué? Entonces no sale, no es explícito en el documento y se tiene que citar la parte de los métodos en donde definitivamente no se puede o no hay datos. O definitivamente no se hizo aleatorización, simplemente fue un método en donde se tomaron los números de cédulas de las personas y eso no es un método aleatorizado, por lo tanto, se coloca dentro de la cita o por lo menos en un espacio donde se justifique ese juicio de valor y que permita hacer las variaciones. Como les decía, la idea es hacer pilotos, pero en la medida que ocurren todos los ingresos, pues obviamente implica que se pueden hacer modificaciones. Bueno, entonces lo que debería llevar es obviamente el título de la revisión, un título único en nuestro formato inicial, la fecha de revisión o un número de revisión para el formulario de obtención de los datos, el nombre de identificación de la persona que completó el formulario para poder hacer contrastes, el identificador único del estudio, acuérdense que puede ser el estudio y el año, por ejemplo, del estudio, pues, pero que sea, digamos, identificable o un número como tal. La evaluación o verificación de la elegibilidad del estudio, esos criterios como siempre se tienen que probar desde el principio, la fuente de cada pieza clave de la información, si fue el protocolo, si fue el mismo estudio, si fue otra cosa, si fue por ejemplo una conferencia, utilice las casillas de verificación o respuestas codificadas para ahorrar tiempo, entonces en los formatos ojalá tengan ese tipo de opciones de no informado, poco claro, junto a las respuestas con sí y no, registre los tamaños de las muestras y debe haber un espacio para las notas. Bueno, entonces la idea es que, como les decía, esto tiene que ser pareado, se puedan cotejar los informes y se puedan resolver los acuerdos. Acá quisiera mostrarles un video muy cortito, digamos, de la experiencia que han tenido los evaluadores Cochrane. Y miren que, por ejemplo, ellos, este grupo, por ejemplo, particularmente me llama la atención que es muy tradicional, utiliza formatos que son a mano y utilizan los estudios y los artículos impresos. Entonces, escuchémoslos. Okay, well, we're going to do data extraction on this gabapentin review for painful neuropathy. First one I want us to look at is the paper that we've got before us, which claims to be randomized, double-blind, and placebo-controlled. And so this looks like it's included, and I think we're all agreed that it's an included study. Yeah. Typically, what we would do is that there's one person in charge. You know, there's always got to be a lead. It's always the way it's the lead person in the review, and they're mostly responsible for it. Almost always, what we're going to do is to sit down around a table, all of us having read the papers, and just say, yes, this is okay. Yes, this is all right. Hang on, I've got a problem here. And you know, between the 3, 4, 5, or 6 of you, however many people are doing this, you're going to say, yes, I'm happy with what you've said about this paper, or no, I'm unhappy, and here's the point at which I'm unhappy, and we'll discuss it. I particularly wanted to have a look at the randomization and double blind protocols, which is on the second page and in the third column. Well, once we've done individual data extraction, we will bring the key authors together. The purpose for that is to agree what data we want to use, and we'll go into the study. Well, first of all, do we agree that this is an included study? So is it randomized? Is it about the topic that we're interested in? Those sorts of things. Then we'll get into numbers. So we'll discuss how many participants were there. Sometimes papers can be quite confusing as to how many were entered in the study, how many completed, how many were randomized. So we'll discuss that.
Now, in terms of numbers, there were two things that we could have taken. There was a number for randomized, which is 165, but also there were quite a few dropouts. So should we take the completed trial, which is 135? No, we've got to use 165. You should never, ever back away from arguments. Those arguments are the things that are going to make all of the difference. There are often disagreements, yes, but that's quite a healthy thing, actually, because it makes you stop and think and discuss why people are interpreting something differently. We extract the data in it differently, but it's not. We don't usually kind of fall out over it or anything like that. Sometimes we may differ on our opinion, but we will reach consensus. Then we'll discuss the data that we want to use for any analysis, and then we'll also discuss any adverse events that seem to be being discussed in the paper and decide what data we'll use. Okay, so back where we were before, table 3 on the adverse events. My first read of this was number of adverse events rather than number of patients. And that's a problem because we can't really analyze it if it's number of adverse events, simply because we don't know whether one patient had one adverse event or 4 adverse events. They don't tell us how they've chosen the most frequently reported. For an author team, I think the group meeting process is quite common. It's not always easy because sometimes authors may be on different continents even. So sometimes you may need to find a way of dealing with that, such as using Skype or whatever. But I think the process is quite common, and it is really the only way to sort out some of these issues and to confirm that the data that's going into your review is in fact the correct data. I think there's a problem with it, using the data out of table 2, Phil, and that is that it gives us average data. Now, what we know from acute pain and from neuropathic and from nociceptive chronic pain is that people are not average. The average is where almost there are fewest people. And so, in a sense, that's pretty meaningless to me. We can't sometimes come with different opinions about both randomization. Was this truly randomized or not? And what was happening in the blinding of the study? But what tends to happen is that we may have three, maybe 4 different viewpoints, but then we will discuss those together until we reach consensus. Actually, it's a surrogate outcome for pain. It's not telling us about the patient's impression of change in pain. It's telling us about the patient's impression of change overall. Whereas much of the time, the points just go away quite quickly, there's almost always one which is asking a question that you didn't know you wanted to ask. And the answer's less important than the questions you're asking there. It's pointing out some methodological or other issue that is important and you should be looking at. So that process that you go through is vitally important to getting not just the right answer or the answer that there is, but an interesting and important answer as well. Bueno, entonces la idea básicamente era que miraran cómo son estos procesos de consenso. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que requieren tiempo, que requieren una dedicación y digamos, un compromiso importante por parte del equipo de investigación. Entonces, la idea es, pues, obviamente, hacer una discusión entre los retractores. Ojalá pudiera haber arbitraje de un tercero en el caso de que, pues, no se puedan llegar al consenso. El contacto con los autores del estudio
tablas donde explícitamente van a darnos, digamos, las medidas que nosotros necesitamos, como la mediana, la desviación estándar, los intervalos de confianza, los RRs y los valores de P en el caso dependiendo del tipo de datos, pero muchas veces hemos encontrado la dificultad de que, pues desafortunadamente hay muchos estudios que no reportan esto, sino solamente gráficas. En el pasado lo que se buscaba básicamente era evaluar a través de la correspondencia, pues los datos, o inclusive hacer las mediciones de manera manual, pero pues esto generaba mucho conflicto. Ahorita recientemente, y de hecho actualizando esta presentación, encontré estos extractores de datos e imágenes que me parecen muy interesantes y que vale la pena también explorarlos, y son programas que permiten hacer la digitalización de las imágenes, poner unos parámetros específicos para poder hacer la extracción de los datos según cómo se vean en las gráficas, y permiten básicamente poder acceder a los datos para poder hacer los cálculos de lo que corresponda, si necesitamos medianas o si necesitamos medias y sus desviaciones estándar. Entonces, quiero mostrarles este video también para que, digamos, nos empapemos con este tipo de herramientas. A ver. Hello, I want to give you a quick demo how to work with Digitize It. First, I'm importing a graph. Or you can simply capture a screenshot from anything that's currently displaying on the screen. The first thing I need to do now is define an axis system by clicking on 2 points on each axis. Now we're ready to go. Digitize It provides 3 digitizing tools: a point and click tool, an automatic line digitizer, and an automatic symbol finder. I will start digitizing the blue line using the line finder. Just click on any segment of the blue line. As you can see on the right-hand side, it found roughly 1000 points. I'm now using the line finder tool to digitize the dashed orange line. In case of a dashed line, it's possible that not all segments are found in the first attempt. In this case, you can simply click on one of the remaining segments while holding down Command on Mac or Control on Windows, and the rest of the points will be automatically appended to the first part of the line. I can now use the symbol finder to detect the remaining black data points. By clicking on one of the data points, it's able to automatically recognize the other ones if they match in shape and color. In case you're only interested in part of a line, you can use the search region tool. Drag a rectangle around the part of the line you're interested in, and then use the line finder, and it will only detect the part of the line that is inside the search region that you defined. Now we have a couple of data sets. Line 2 was a blue line. Line 3 is the orange line. We have some symbols, and line 5 is part of the orange line that is inside the search region. Now we can export the data by choosing Export to ASCII. And now let's check how this looks like.
Now let's have a look how the data looks like. It's a CSV file that can be opened by Excel, for example, or a text editor, or many other applications. Here's how it looks like. X and Y values separated by a comma. Thanks for watching. Listo, entonces, si se dieron cuenta, pues esta es una de las opciones, me parece muy importante porque lo que les decía, desafortunadamente hay muchas revisiones, muchos estudios que solo reportan gráficas y que podemos extraer los datos a través de este tipo de herramientas disponibles. Bueno, entonces, como les decía, los reportes de resultados pueden ser disponibles en tablas, pero también, aparte, digamos, de las gráficas, también podemos tener diferencias en el reporte, sobre todo en las unidades de medición. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Esta es una revisión sistemática que básicamente va a mirar los resultados de las transfusiones sanguíneas. Entonces, ¿cómo reportan esos resultados? Entonces, a través del volumen transfundido, que va a ser a través de mililitros, las unidades transfundidas, o el volumen ajustado por la masa del paciente en mililitros por kilo, o los pacientes que han tenido alguna transfusión como antecedente o no están reportados. Esto es básicamente lo que se va a lidiar, la cantidad de formas con las cuales se va a reportar un resultado. Entonces, aparte de eso, las unidades de medidas de estos resultados. Entonces, por ejemplo, quienes tuvieron medias y desviaciones estándar, medias y error estándar, estas medias y desviaciones estándar, media y algo entre paréntesis, pero no tenemos ni idea qué puede hacer, media y o lo mismo, mediana y algo entre paréntesis, usualmente son rangos intercuartílicos, pero a veces ni siquiera se dice, lo cual es un error frecuente. Muchas veces, digamos que la presentación de resultados, por alguna razón, algunos autores tienen problemas o no lo hacen de manera juiciosa. Se pueden encontrar tablas simplemente con números y cuadros o barras, digamos, que muestran la media por la persona por día. Entonces, de estos estudios, fíjense cómo están reportando cada cosa y eso es algo que también tenemos que revisar. Entonces, al tener en cuenta todos estos resultados, obviamente la idea es poder registrar absolutamente todo como están los estudios. Hay algunas transformaciones que se pueden realizar, sobre todo cuando tenemos diferencias de medias y desviaciones estándar para poder llegar a una media estandarizada y eventualmente se pueden transformar. Pues digamos que eso se puede realizar de una forma como de imputación, pero con los mismos datos que ya tenemos y con eso se pudiera hacer el metaanálisis. O se pueden, por ejemplo, hacer transformaciones. Entonces, si está en una escala logarítmica, entonces se pasa a una escala lineal, o si está, por ejemplo, bueno, en una unidad diferente, si está en kilos, pues se pasa a gramos, si es el caso, y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener, como les decía, diferentes datos. Vamos a tener datos que son dicotómicos, son aquellos datos que tienen opciones de sí o no, o de dos opciones específicamente. Por ejemplo, despierto dormido, dolor sin dolor, embarazada no es... con el total de los eventos presentados, o exposiciones sí o no. Vamos a tener también los datos continuos, y estos se pueden definir como aquellos que requieren ejemplo, tienen digamos, un contenido de 0 a 10 y eventualmente 0 es cuando no se encuentra dolor y 10 es cuando está mayor. Los otros tipos de datos que vamos a encontrar son los conteos. Entonces es el número de eventos que le ocurrieron a un individuo. Entonces, por ejemplo, el número de mordeduras por garrapata en un día, el número de caídas por persona en un año.
usualmente se reportan por tasas, pero también se pueden reportar por números absolutos. Y el tiempo al evento, que mide el tiempo antes de que el participante experimente un evento. Por ejemplo, el tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de recurrencia de migraña o el tiempo de la muerte. Los datos dicotómicos, como les decía, se pueden expresar a través de números absolutos de los eventos y su total, de tal forma que podemos hacer relaciones de las proporciones y podemos definir las probabilidades. También se pueden reportar a través de otro ratio de RR con el error estándar y el intervalo de confianza, que son razones. Tenemos también los datos continuos, se pueden expresar a través del valor medio, usualmente con la media, las desviaciones estándar, también podemos encontrarlos con las medianas y con los rangos intercuartílicos, o también podemos encontrarlos con los errores estándar. El número de participantes debe ser referenciado, la diferencia de medias con un error estándar o el intervalo de confianza o P para poder llegar a estos valores que están acá. O sea, lo que necesitamos es que de los dicotómicos tengamos estas características, de los continuos tengamos estas características registradas. En los ordinales, pues se puede hacer dicotomización, entonces, por ejemplo, el menor rango queda como el rango base y los dos últimos se van a unir, por ejemplo, si tienen 3 categorías, o, por ejemplo, en cuanto a los puntajes, pues básicamente se van a hacer diferentes procesos de dicotomización. Se puede manejar como un desenlace continuo, aunque esto no se recomienda mucho, pero pues eso depende, digamos, del tipo de escala, y un desenlace ordinal, que es lo que normalmente se puede manejar. Los datos de conteo de recuento, entonces, como les decía, se pueden transformar en dicotómicos, puede colocarse simplemente el número de eventos por el total de eventos y queda una proporción. Pueden ser continuos, simplemente contando los eventos, o se pueden colocar como tasas, como tiempo hasta el evento, o las tasas como tal. Y los desenlaces de tiempo depende, también pueden ser como tiempo al evento, se pueden también manejar como hazard ratio, y pues sus errores estándar. Todo esto nos va a permitir realizar los procesos de metaanálisis. Bueno, en cuanto al tratamiento de datos, es muy importante tener en cuenta unas recomendaciones. Entonces, vamos a ver esas recomendaciones y me parecen importantísimas que las tengamos en cuenta.
Bueno, y básicamente la idea es poder revisar pues este tipo de cosas que desafortunadamente a muchos nos pasa, porque definitivamente tenemos que tener eso presente, o sea que definitivamente no todas las personas van a tener, digamos, un consenso en el concepto, a menos que se realice de manera explícita. Las unidades de medida pueden variar y si ustedes se dieron cuenta, los artículos de per se tienen mediciones tanto en los resultados como en las unidades, por lo tanto tiene que ser explícito, por lo menos una columna en donde se mantenga la unidad que corresponde, y bueno, y otras cosas. Entonces, la idea es obviamente pues tener entonces otro tipo, digamos, de tratamiento de datos. La idea es utilizar pues todos estos que ya había mencionado previamente. Este es uno de los formatos que se utiliza en el programa de toxicología. Fíjense cómo se puede llenar. Este es un formato en Excel en donde realizan, digamos, como hojas por cada uno de los estudios. Como les digo, eso puede variar. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, filas que correspondan a los estudios y llenen todas las características. Estas hojas que se encuentran acá se utilizan muchas veces también, pues, para que sea, digamos, presentable hacia el reporte final, pero pues no necesariamente implica que eso vaya a ser así. Sin embargo, fíjense que están las características que se habían descrito en un principio, como la lista de chequeo. Entonces, aquí se encuentran las referencias del estudio y la población, el diseño del estudio, el número de participantes, la localización de donde se tomó, el sexo de los pacientes. Entonces, usualmente se utiliza el porcentaje. Ya se sabe que el inverso de esto pues corresponde a las mujeres, dado que estamos hablando de mujer-hombre en este caso. El tiempo donde se obtuvo la muestra, la edad correspondiente, que pueden ser por rangos o inclusive pueden ser medianas, pero lo mismo, todo eso debe estar estandarizado. Si vamos a colocar rangos, si vamos a colocar medias, si vamos a colocar medianas. La exclusión, entonces, en este estudio fueron pues mujeres embarazadas y bueno, todas estas que se encuentran acá, los recursos de financiación y el conflicto de intereses en el caso de que se requiera. En el caso, por ejemplo, de los resultados de salud, entonces dijimos, bueno, queremos evaluar la obesidad, el sobrepeso y se definió como esto. Tenemos acá el número de participantes y cuántos presentaron la condición. Aquí está la exposición, entonces en este caso fue básicamente la medición de urinaria, de la creatinina y las variables ajustadas como creatinina medidas a través de este instrumento, y aquí están básicamente los niveles de exposición. Hacen la especificación y las definiciones propias de esa medida de exposición, el análisis estadístico. Entonces en este caso, por ejemplo, utilizaron un
regresión politómica, y lo ajustaron por estos eventos que se encuentran acá, miraron los efectos que eventualmente se quisieran medir. Como les digo, esto no necesariamente se realiza en todos los estudios, a veces son medidas un poco más sencillas, y se hicieron, por ejemplo, según las diferentes comparaciones, se encontró en este caso los ORs ajustados y sus intervalos de confianza. La idea es que obviamente todo esté reportado de la misma forma. En estos formatos también se requiere que ojalá también esté el formato de riesgo de sesgo, dependiendo digamos, del método que se vaya a utilizar. Entonces, acá, por ejemplo, tienen los riesgos, por ejemplo, de selección, de confusión, de realización, de desgaste, de detección y de reporte, y obviamente explican la respuesta por qué se presentó cuando se presentaba algún tipo de no aplicabilidad. Este es, por ejemplo, en el caso de un estudio animal. Entonces volvemos, aquí tenemos, por ejemplo, las especies, en el caso de las ratas, acá está, digamos, como la referencia o la identificación del estudio, la fuente, entonces acá se describe, el sexo, si eventualmente pues está el dato, las dosis que se administraron, los periodos de dosificación, las rutas, la dieta, los controles, la financiación, el conflicto de intereses y los comentarios, los resultados en salud, que en este caso pues es nuestro objetivo. Entonces acá, por ejemplo, la medición de la edad, el análisis estadístico que se realizó, y aquí se encuentran los resultados. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el resultado fue expresado a través de medias con sus desviaciones estándar que se encuentran acá, y fíjense que todo está estandarizado tanto en masculino como en femenino, que digamos eran como los grupos de comparación. En este caso acá tenemos subgrupos como estos de acá, y tenemos también un intervalo de confianza. El riesgo de sesgo también está presente. Y acá, por ejemplo, tenemos un estudio in vitro. Entonces, por ejemplo, acá se encuentra el título o la identificación, la especie que es humana, la fuente o línea celular. Entonces, son de células de mujeres de la mama, pues de células mamarias, y del tejido adiposo subcutáneo abdominal. Pues obviamente sexo femenino, las concentraciones de lo que se administró, los vehículos, el periodo de tratamiento y las otras características. Los puntos en este caso era la liberación de adiponectina en el tejido adiposo mamario y en el tejido adiposo abdominal, y aquí están las concentraciones dependiendo de lo que se midió ese control. ¿Listo? Finalmente, entonces, pues, ¿qué se tiene que escribir en el protocolo? Entonces, recordemos que en la selección de los estudios, si dos autores van a evaluar de forma independiente los mismos, el proceso de evaluación, por ejemplo, la selección de resúmenes y luego por texto completo, recordemos que siempre es título, resumen y texto completo, cómo se van a manejar los desacuerdos y cualquier otro método utilizado para seleccionar los estudios, incluidos los softwares estadísticos. En cuanto a la recopilación, que ya es el diseño como tal de nuestras herramientas, entonces las categorías de los datos que se van a recopilar, como vimos en nuestras listas de chequeo, si dos autores recopilaran esos datos de forma independiente, lo cual debería hacerse siempre en todos los procesos se tienen que hacer así. El pilotaje del uso de instrucciones para el formulario de recolección de los datos, sobre todo las unidades de medida, cómo se van a manejar los desacuerdos, los intentos para obtener o aclarar los datos de los autores del estudio. Entonces vamos a escribirles, vamos a llamarlos, vamos a contar con los autores adicionales aparte del autor principal, y los procesos para gestionar los datos faltantes. Bueno, y finalicemos entonces con la última preguntita de Kahoot. Bueno, las dos últimas preguntas. Entonces, en esta pregunta, la pregunta es simplemente de sí o no. Las mamás están amamantando exclusivamente, las posibilidades son sí o no. Por lo tanto, es una respuesta dicotómica, una variable dicotómica.
Entonces, usualmente son continuos. Recordemos que los días son una unidad de medición, es una unidad de medición de tiempo. Habíamos dicho que los datos continuos tienen una escala de medición, entonces por eso pues son los días. Entonces ganó bueno, entonces ganó Sonia. Bueno, ahora quisiera entonces dar paso a las preguntas. Entonces, los escucho. Bueno, creo que en estos momentos no hay preguntas, entonces pues nada, los invito a que revisen sobre todo los softwares, me parece súper interesante utilizarlos, me parece que son de digitalización de los datos, unas herramientas novedosas que realmente no se habían utilizado previamente, que se están empezando a utilizar y que hace que se eviten, digamos, muchos de los pérdidas de artículos que a veces no se tomaban en cuenta básicamente porque no se tenía la información disponible, o sobre todo para la parte de hacer metaanálisis. Entonces, la próxima clase ya vamos a ver lo que es el sesgo y luego entonces realizamos todo el proceso. Oscar dice, lo de la digitalización es gratis, por lo menos el que les mostré tiene un periodo de 21 días libre, gratis, pero después empieza a cobrar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué implica la inscripción de Cochrane? Pues mira, Eliana, se supone que para los países, ellos clasifican los países como A y B, dependiendo de los recursos económicos. Colombia está en el grado B, entonces para nosotros, por ejemplo, hay algunas cosas que sí son gratis, como por ejemplo los entrenamientos. Fíjense, o sea, si entran a Cochrane, se puede hacer entrenamiento en revisiones sistemáticas de manera gratuita. Pero algunas tienen que haber, para otras cosas hay suscripción, sobre todo para la obtención de recursos como por ejemplo el handbook de forma en PDF y otras cosas. El handbook de Cochrane está libre también, entonces lo pueden utilizar. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá dice cómo recomienda que sean nuestras primeras experiencias en revisiones sistemáticas en cuanto a tipo de revisión y método. Bueno, Luis, eso depende de la pregunta de investigación que quieras realizar. O sea, realmente puedes hacerla, digamos, lo más sencillo posible, comparaciones de dos intervenciones, comparaciones de intervenciones entre sí. Tal vez de pronto, pues, no meterse mucho con la parte de metaanálisis en red, porque pues o network metaanálisis, porque eso inclusive para personas experimentadas es muy reciente, entonces tal vez esto no, pero yo creería que, por ejemplo, empezar con revisiones, ya sean con intervenciones o con pocas intervenciones, o inclusive con revisiones como los scoping review, eso me parece una experiencia muy importante como para digamos, utilizarlas en los equipos de investigación como primeras veces, y ya revisiones un poco más sencillas también se pueden realizar. Listo, muchas gracias a todos, nos vemos entonces el miércoles.